Bueno, para que uno, cuando se discute sobre el tema de la paternidad del pisco, ¿no? Para hablar concretamente del tema con nuestros amigos del sur, siempre hay que hablarlo, hay que decirlo con propiedad y con documentación. O sea, no basta decir el pisco es peruano porque sí y uno se rasga las vestiduras, ¿no es cierto? Yo les pregunto por qué el pisco es peruano. Es la primera pregunta que se me va a ocurrir. Y esta es una de las pruebas. Hay un documento histórico, hay un testamento de un comerciante que muere en Pisco, que se llamaba Pedro Manuel y lo conocían como el griego, que él en su testamento consigna taxativamente que deja aguardiente de herencia, ¿no? No solamente, y acá me perdonarán las damas, no solamente deja aguardiente, sino también deja un esclavo, ¿no? Y no la de ponerse en la mano, ¿no? Justamente, pero deja aguardiente. Entonces, 1613 es inicios del siglo XVII. Yo debo pensar que si hay pisco en testamento en 1613, es evidente que tiene que haber habido pisco a finales del siglo anterior. Entonces es muy posible pensar que si ya teníamos vid en 1560, es muy probable que haya habido aguardiente en los siguientes 10-15 años, lo que sitúa al pisco a finales del siglo XVI. Y esto también es importante vis a vis el tema de Chile, que viene todavía más adelante. La siguiente diapositiva nos habla del origen de la palabra pisco, y acá hemos querido nosotros ejemplificarla con gráficos, ¿no? El pisco nos recuerda a un puerto, que es pisco, nos recuerda a una botija, que son los pisquillos, nos recuerda a las aves, que es justamente el genérico en quechua de ave, es pisco. Por eso es que el pisco se llama así. El nombre pisco, según trabajos que existen, realizados hace tiempo por historiadores, y que incluso el ex vicecanciller Gonzalo Gutiérrez lo consigna en su propia publicación, él nos da un testimonio muy claro de que el origen de la palabra pisco tiene 4 fuentes. Un origen zoológico, que es pisco en quechua, es ave, ¿no? La de ave es pisco, por eso la tradición nos dice que puede haber sido en épocas del Inca Pachacútec, que fue uno de los incas conquistadores, que sus tropas al bajar a la costa se manifestaron admiradas de ver este valle donde las aves pululaban pero en cantidades extraordinarias, y le pusieron Valle de los Piscos, no importando si habían cóndores o habían aves menores, porque en quechua pisco designaba al ave. Entonces tenemos un origen zoológico, un origen toponímico que viene a continuación, el nombre del Valle de Pisco, cuyos mapas vienen desde 1574. El otro origen sería étnico, porque existió una etnia descendiente de los piscos y de los nazcas que eran alfareros, y estos alfareros, entre otras cosas, hacían unas botijas donde inicialmente guardarían su chicha, por ejemplo, quizás agua. Los hacendados de la colonia transformaron ligeramente estas botijas y le dieron forma de ánfora griega, que es la forma actual, y originalmente ellos guardaban allí los vinos. Cuando vino el problema de la prohibición, los piscos, los aguardientes, que en ese momento era aguardiente, entonces ahí nos trae el cuarto origen, que es el industrial. Es obvio y evidente que si uno guarda el aguardiente en piscos o pisquillos, con el tiempo la gente va a reconocer que lo que está guardado en el pisco, pisquillo y pisco, y esas es los 4 fuentes que nos dan el origen del nombre de nuestra bebida. Ahora, ¿cómo se elabora el pisco? El pisco se elabora, hay que recordar que el pisco es en realidad un aguardiente de vino, ¿no? Entonces la elaboración del pisco guarda muchísima relación con el vino hasta antes del proceso de destilación. El origen es, como les venía diciendo, ¿no? Incluye la vendimia, que es más o menos en marzo, la pisa es lo que da lugar a la obtención del mosto.
Y la pisa no es pues simple y llanamente quitarse las medias y zapatos, meterse a un lagar con el ritmo de un vals o de una marinera y chancar la uva. La pisa es un proceso, casi un arte, porque si uno pisa demasiado la uva le rompe la semilla y le agrega un sabor absolutamente agrio al jugo, con lo cual arruina el pisco. Entonces hay que saber pisar la uva. La uva. La fermentación, que viene a continuación una vez que el mosto ha pasado por el lagar, ¿no? Va al lagar. La fermentación es el proceso mediante el cual se descompone, ¿no es cierto? El jugo, el mosto se descompone en alcohol y se descompone en dióxido de carbono. Esto se da con todos los piscos, a excepción del mosto verde, que vamos a ver después. Y la destilación es el proceso que en el caso del pisco se realiza en un aguardiente o falca discontinua. A pesar de que el nombre lo puede confundir un poco, el concepto discontinuo es que nunca se interrumpe. A diferencia de la elaboración de aguardientes en otros países, que es un proceso continuo, vale decir se interrumpe. En el Perú existen 8 tipos de uvas pisqueras, que en realidad ahí sí tengo que ser honesto, aparentemente hay una de las 8 que todavía no va a conseguir su aprobación efectiva, pero mientras dure el proceso yo prefiero mantenerla. Las uvas se agrupan en 2 tipos, en no aromáticas y en aromáticas. Las no aromáticas serían la quebranta, mollar, negra criolla y uvina. El problema viene con la uvina. Y en las aromáticas son todas de la familia de los moscatos, son todas moscateles, moscatel, albilla, Italia y propiamente el torrontés. Estos tipos de uvas nos van a dar como resultado los tipos de pisco, ¿no? Los tipos de pisco son 3. Tienen ustedes el pisco puro, el pisco acholado y el pisco mosto verde, y aquí me quiero detener un ratito. Pisco puro porque se elabora, si ustedes lo elaboran de cualquiera de las 8 uvas, tienen pisco puro. Pisco puro de uva quebranta, pisco puro de uva mollar, pisco puro de uva negra criolla, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la quebranta es una uva que se ha peruanizado con el tiempo. Es una uva no aromática que su nombre deriva de un hecho muy curioso. Quebranta es porque el suelo es tan bueno para la producción de la uva en general que la quebranta, el racimo es tan grande que quiebra. De ahí viene el nombre de quebranta. Es el típico, si ustedes ven, todavía existen piscos que se denominan pisco puro de Ica. El pisco puro de Ica tradicionalmente es quebranta. No es de otro tipo de uva, es quebranta.